Señor, ponemos en tus manos este tiempo de estudio juntos. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos muestres tu palabra, tu voluntad a nuestras vidas esta noche, Señor. Venimos a ti como ahorita cantábamos, Señor, eh, como personas necesitadas de tu gracia, de un refugio, de ayuda en medio de todas las situaciones del día a día, Señor. Venimos a buscarte y te pedimos que te reveles a nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, estamos en Jonás, capítulo número 2. Entonces, este libro de Jonás, vimos la semana pasada en nuestra introducción, el capítulo número 1, cómo Dios mandó a Jonás a levantarse e ir a Nínive a pregonar contra ella, porque su maldad había subido delante de Dios. Pero vimos que Jonás se levantó para intentar huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego vimos cómo la nave en la que se subió, el barco, estaba a punto de hundirse por una gran tormenta que mandó Dios para estorbar a Jonás de irse de la misión que le había encomendado, ¿verdad? Y al final vimos cómo Jonás es arrojado de la nave y como un gran pez fue enviado por Dios para tragarse a Jonás y escupirlo en la costa. Qué cosa tan más sui generis, ¿verdad? Y eso es lo que vimos. Estudiamos que lo que sucedió a Jonás se convirtió en una señal que apunta a Jesucristo, quien mediante su muerte y resurrección traería salvación a su pueblo y a las naciones. Digamos, al Nínive del día de hoy. Y eso lo estudiamos en Mateo 12:39. Y ahora en el capítulo número 2, que estamos por empezar a leer, veremos cómo responde Jonás dentro del pez. ¿Qué sucedió dentro del pez? Lo cual también nos enseña el día de hoy cómo responder ante lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y cómo responder ante aquellos tratos del Señor, aquellas tribulaciones que Dios permite en nuestras vidas cuando intentamos huir de su voluntad. Entonces, vamos al capítulo 2, verso número 1. Dice así. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste lo profundo a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, en este capítulo lo que estamos viendo es la oración de Jonás. ¿Qué sucedió dentro del pez? Es interesante, pero aquí dice que estaba vivo. Qué locura, ¿verdad? Es algo que en verdad está muy raro, pero ha ocurrido. Estaba vivo. Te conté la historia de este hombre de 1800 que se lo tragó una ballena. Y cuando sacaron a la ballena, le abrieron el vientre a la ballena y estaba el hombre, estaba vivo. ¡Qué locura! ¿Verdad? Entonces se entiende que esto pudo haber pasado, claro que sí, ¿no? Entonces, pero lo interesante es lo que dice acerca de Jonás. Ahí oró a Jehová, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de Jonás? Es una situación bastante difícil, ¿verdad? Ahora sí que está él sí está oprimido, brother. Dice en el verso en el capítulo 1, verso 17, ¿cuál era la situación de Jonás? Él estaba dentro del vientre del pez. Y estaba ahí, estuvo 3 días y 3 noches. También en el capítulo número 2,
En el verso 2 dice que él estaba totalmente angustiado. Ahora esta palabra angustia no es como cuando tú y yo nos preocupamos, hijo, le dejé prendida la plancha o algo así. No, o sea, son angustias de muerte, o sea, él está muerto de terror en este momento. También dice en el verso número 2 que está en el seno del Seol, o sea, prácticamente a las puertas del lugar de los muertos. El Seol se llamaba así el lugar de los muertos en una tradición judía. Por decirlo así, la antesala de la muerte. En el verso número 7, también él estaba desfalleciendo dentro de él, dice ahí en el verso número 7. Mi alma desfallecía en mí. Desfallecer significa me desmayaba, mi alma se estaba muriendo. En el verso número 3 al 6 también vemos ahí con detalle algunas cosas. Por ejemplo, dice ahí, estaba en lo profundo, en medio de los mares, por así decirlo, en lo más profundo de la tierra. Ahora sí que cayó en el hoyo más profundo, Jonás. También dice ahí, estaba rodeado de la corriente del mar. Las ondas y las olas que envió el Señor estaban encima de él. Él estaba así, de su condición, ¿cuál era? Desechado soy de delante de sus ojos. O sea, él entendió, ¿no? Cómo había sido desechado. Pero ahora, ojo, una cosa bien interesante. No del todo, porque vamos a ver cómo Dios lo va a rescatar. Pero todo eso se convirtió en una figura de Jesús, ¿te acuerdas? Entonces ahorita lo vamos a ver. Ujú. Pero también dice aquí que estaba enredado en el alga, rodeado del abismo, descendiendo a los cimientos de los montes, enterrado en lo profundo del mar. O sea, en el último paso de la vida hacia la muerte. Está a punto de morir Jonás. Ujú. Esa es la situación de Jonás. Esa es la situación. Él iba a morir. Ese es su destino. Entonces, lo que hace Jonás en este momento es orar. Y esa es la segunda parte de lo que vemos en este capítulo, la oración de Jonás. En esta situación, dice en el verso 1, oró Jonás a Jehová, su Dios. Me llama la atención porque este hombre no es que no conociera a Dios, era su Dios. Y sin embargo, estaba alejado de su Dios, ¿no? Pero él ya conocía a Dios, por lo menos tenía la escritura, él se sabía muchos versículos. Que decía la semana pasada que este salmo tiene algunos textos de algunos salmos, pero él conocía la escritura, él conocía a Jehová su Dios. Y lo que hace de pronto es empezar a orar. En el verso número 2 dice, invoqué, o sea, lo llamé con mi boca, eso significa invocar, lo puse en mi boca. Lo llamé. En el verso número 2 dice, clamé desde el seno del Seol. O sea, la oración de Jonás no fue solamente en su mente. Él estaba, por así, déjame decirlo así, gritando, estaba clamando a Dios en su angustia. ¿Cómo clamas tú cuando estás desesperado en angustia? ¿Verdad? Estaba Jonás en esa situación. También en el verso 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es maravilloso que él sabía que tenía un Dios, pero pues no se acordaba de Dios. Qué loco, ¿verdad? No se acordaba quizá de las cosas que Dios había hecho en su vida, que él es parte del pueblo de Israel, etcétera. Pero en este momento dice, me acordé de Jehová. Parece raro porque dice, pues es judío, se conoce la escritura, ¿cómo se va a olvidar de Jehová? Pero es como tú y como yo, que de pronto podemos venir a la iglesia, a leer nuestra Biblia, hasta tenemos ya rutinas de oración y nos olvidamos de Dios todo el tiempo. Jonás se había olvidado de su Dios. Y dice aquí, me acordé y oré. Pero hay algo bien interesante en la oración de Jonás. Él clamó en su momento de angustia, pero cuando clamó hubo un ingrediente bien importante en su oración. En el verso número 4 dice, más aún veré tu santo templo. Él estaba por morir, estaba clamando, pero en esta frase, más aún veré tu santo templo, está diciendo algo así como, puede ser que lo entendamos de dos maneras. Aunque muera, voy a ver tu santo templo.
O incluso está pensando, pero tú vas a escuchar mi oración y si de alguna manera salgo de esta, voy a poder volver a estar otra vez en tu templo. Se puede entender de ambas maneras. Pero lo que vemos en ambas cosas es la fe de Jonás. Que a través de su oración, Dios va a escuchar su oración y le va a contestar. ¿Qué ingrediente tan importante en la oración? ¿Y qué pasa con Dios? Tercera parte que vemos en este capítulo. Dice en el verso número 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el verso 7 dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué interesante que él tiene la convicción de que Dios oye y efectivamente eso sucede. Dios escucha a Jonás a pesar de que Jonás y él están tan separados, tan distantes. Jonás está en el fondo del mar, en un gran pez, en el vientre de un gran pez, y Dios está en lo alto, en los cielos. Y a pesar de la distancia y lo que sea, Dios escuchó a Jonás. Y también dice en el verso número 6, dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Una respuesta de Dios. Y también, por supuesto, y se encuentra ahí la fe de Jonás, ¿verdad? Pero vemos cómo efectivamente Dios sacaría a Jonás. También en el verso número, en el 9, en la última parte, dice, las salvaciones de Jehová. Vemos fe, pero vemos una respuesta de Dios ante la oración de Jonás. Es interesante que lo diga como si ya hubiera pasado, ¿verdad? Eso está muy interesante. Tengo habla de fe. Le está confiando que va a suceder por el carácter de Dios, pero también está confiando en la respuesta de las oraciones, ¿verdad? Y efectivamente expresa lo que sucedió. Dios lo salvó. ¿Qué podía hacer Jehová dentro de esta situación? Nada. Entonces lo que está expresando, si hay algo que puede salvarme, eres tú. Porque nada puedo hacer yo acá adentro. ¿Verdad? La salvación es únicamente del Señor. Y en el verso 10 está la conclusión donde dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿No? O sea, ni siquiera el pez le gustaba a Jonás. No. Pero creo que esto es lo que dice el capítulo. Es la oración de Jonás. Pero nos habla tantas cosas de este capítulo. Para empezar, déjame ir punto por punto. Número 1. Este capítulo nos enseña a clamar para ser salvos. Nos enseña a invocar a nuestro Dios para ser salvos. Dios permite que como Jonás, nuestras vidas lleguen hasta lo más profundo, hasta la antesala de la muerte. Permite que lleguemos hasta el fondo, para que ahí clamemos a Él. Él permite las situaciones para eso. Situaciones que sobrepasan nuestras fuerzas, nuestra capacidad, estas áreas en donde somos totalmente inútiles de salvarnos a nosotros mismos, para que nuestra respuesta única que podemos hacer es clamar. ¿Ya? A todos nos ha pasado, que cuando ya no la vemos venir, ya de plano ya sabemos que no hay de otra, dices, ahora sí voy a orar a Dios. ¿Ya? Y es exactamente lo que el Señor nos permite con las pruebas en general, pero hablando de la salvación, así es como el Señor nos trae sus pies. Cuando Él quebranta nuestras vidas, cuando Él permite que nos vayamos hasta el fondo. Ya te he contado mi testimonio, seguramente tú tienes el tuyo propio también. Pero ¿te acuerdas cuando estábamos en lo más profundo, en lo más bajo, que todo nos sobrepasó y ya lo dimos por perdido todo? ¿Y cómo es que en esa situación alguien se acercó contigo a decirte, vamos a Sevilla, vamos a la iglesia, ven, te leo la Biblia, te regalo una Biblia, no sé? En ese momento, qué increíble. Y en ese momento, ¿qué hicimos? Clamamos, ayúdame Dios, sálvame, ¿no? Quizás estábamos desesperados, llenos de angustia, y ahí es donde el Señor se encontró por primera vez con nosotros. Entonces yo quiero simplemente que si tú no eres creyente, si tú estás por tomar tu decisión de venir al Señor, o incluso, chécate, has creído en el Señor Jesús
pero estás tan lejos de Dios. Identifica que esas cosas que han pasado en tu vida son para que tú vuelvas al Señor. Él quiere que tú respondas clamando de vuelta al Señor. Y que lo que pasó con Jonás también pase en tu vida. Ahora, déjame llevarte un pasaje que es totalmente similar. Es Romanos 10. Mis hermanos, vamos para allá, por favor. En Romanos 10, dice en el verso número 6, pero la justicia, es Pablo hablando en este pasaje, ¿no? Dice, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos es que para poder ser salvos, en términos prácticos, nosotros no podemos hacer nada. No podemos subir al cielo para traer abajo a Cristo, no podemos descender al abismo para hacer subir a Cristo de los muertos. No es algo que nuestras fuerzas, nuestra capacidad podamos hacer. La salvación no está en nuestras manos. Eso es algo que le corresponde a Dios. Es como Jonás. ¿Qué podía hacer dentro del vientre del pez? Nada. O hace que ni nadar podía. Nada. ¿No? Estaba metido, decía, estrecho en el vientre del pez, sin moverse, sin mucho aire, sin nada. O sea, y así nos encontramos muchas veces. Por eso Pablo dice, no podemos hacer nada al respecto. La justicia, la salvación de Dios no es por hacer algo. Por eso dice aquí en el verso número 8, dice Pablo, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, lo único que puedes hacer es esto. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo mismo, lo único que puedes hacer es clamar. Eso es lo único que puedes hacer en una situación tan mal como la que nos encontramos. Y es lo que dice Pablo, es la palabra de fe que predicamos. Lo único que tienes que hacer es invocar a Dios, invocarlo, clamar a Dios, llamarlo con tus propios labios. De repente nos metemos en muchos rollos teóricos a veces y olvidamos que es tan sencillo como hincarte y decirle a Dios, ayúdame, sálvame, perdóname. Verás, el perdón de Jesús es tan al alcance de todos que con el simple hecho de que le pidas perdón, que te arrepientas en tu corazón, que dice aquí que lo invoques, pero que creas en Jesús de todo corazón, para Él es suficiente. No importa si estás en lo más profundo, Él te puede escuchar a pesar que Él esté en lo más alto. Él escucha al corazón cuando tiene fe. Pero qué importante, a mí me llama la atención que no nada más dice cree, dice aquí invocan. Eso está muy interesante, ¿sabes? Porque es algo que sí quiere que creamos en el corazón, pero es necesario. Él quiere que clames a Él. Y eso es algo que es necesario para salvación. Y dice aquí, ¿qué tengo que creer y qué tengo que, o sea, qué tengo que creer en mi corazón para invocar a Dios? Que Jesús murió por tus pecados, que Dios le levantó de los muertos. Qué interesante lo que hemos estado viendo en Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, lo que el Señor quiere que creas es que Jesús, así como Jonás, murió y estuvo muerto y al tercer día resucitó. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque creer en eso, estamos creyendo que Él pagó nuestra culpa y nuestros pecados en esa muerte. Y eso es lo que Dios quiere que creamos. Y quiere que creamos que así como murió por nuestros pecados y pagó por nuestro castigo, resucitó al tercer día. Eso es lo que sucedió. Así como Jonás va a ser escupido por el gran pez y volvió a su misión, quiere que creamos en esta señal de Jonás, que nosotros
que Él, perdón, resucitó de entre los muertos. Es lo que Él quiere que creamos. Y con esa fe, con esa sola fe cantábamos ahorita en la canción, de hecho, dice aquí, será salvo. Entonces, muy sencillo, familia, y es algo que es bien claro. ¿Cómo soy salvo entonces? Creyendo en tu corazón, en Jesús, y confesándolo con tu boca. Clama, clama a Dios. Porque aquí dice en el verso 10, porque con el corazón se cree para la justicia, es decir, si tú crees en tu corazón, Dios te ve como si fueras justo, no que lo somos, sino como si fuéramos justos, porque nos ve a través de la sangre de su Hijo. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Saben qué interesante es? Quiere que se lo expresemos para, pues para de alguna manera hacer pública nuestra fe, ¿no? Para hacer evidente que hemos sido salvos. También en el verso número 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo que avergonzado? Pues claro, porque el pecado de por sí causa vergüenza en la vida. Pero cuando vienes a Cristo, Él te redime de esa vergüenza. Pero no solamente en esta vida, en el juicio de Dios, aquellos que no creen en Jesús serán juzgados y avergonzados por sus mismos pecados delante del Señor. Pero el que cree en el Señor Jesús no recibirá la vergüenza correspondiente al pecado. En el verso número 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Chécate el verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Impresionante, todo aquel que lo invoque, que clame como Jonás. Ahí está el ejemplo. Jonás nos fue una señal para que tú y yo sepamos que si clamamos a Él nos salva. Es un hecho, es una realidad. A mí me encanta la idea de pensar, y no importa que sea hasta el último minuto de mi vida, no importa. Si tú clamas y crees en Jesús, en el último minuto de tu vida serás salvo. Ahora, no estoy diciendo que te esperes hasta el último minuto, ¿no? Porque sería muy arriesgado. Más bien, ¿para qué esperarte a ese momento si al día de hoy puedes recibir la salvación en tu corazón? ¿Ah? Pero me encanta que es para todos. Todo aquel es accesible, es gratuito, ¿no? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, todo eso que estamos viendo que es clamar para salvación, ¿verdad? Es clamar para salvación. Entonces, mi pregunta es, si no has hecho nunca esto, si tú no has invocado al Señor para salvación, hazlo. Dobla tu rodilla, pídele perdón, dile, Señor, te necesito, sálvame, he creído en ti, pero nunca he invocado tu nombre, nunca he confesado tu nombre delante de las personas. El día de hoy quiero hacerlo. Díselo, llámalo. Me encanta lo que dice Jeremías 29:13. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ah? Y el Señor ve el corazón. Y en Romanos 10:14, precisamente por eso es que estaba mandando a Jonás a predicar, porque dice en Romanos 10:14, bueno, ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, ¿no? Entonces, precisamente por eso fue Jonás a predicar, ¿verdad? A los ninivitas. Pero lo interesante es que primero, antes de poder predicar a los ninivitas, él tenía que invocar a Dios. ¿Ah? Dios quería tratar con su corazón antes de poder usar su vida. Entonces, qué importante, lo que dijimos la semana pasada. Es necesario servir al Señor, pero primero, antes necesitamos asegurarnos de haber creído en Jesús, de haber invocado su nombre, de haber clamado por salvación personal. Bueno, entonces eso aprendemos aquí en este pasaje, ¿no? Es así como Jonás, él quiere que tú y yo clamemos para ser salvos si no lo hemos hecho. Esta noche te invito para que tú tomes esta decisión. Ahora, si te das cuenta, Jonás ya conoce a Dios, ¿verdad? Porque dice Jehová su Dios todo el tiempo, invoqué a Jehová mi Dios. O sea,
probablemente te digo ya lo conocía, pero, o puede ser que de a oídas, o lo conocía, pero se alejó, algo pasó ahí, ¿verdad? Porque no quería hacer su voluntad. Pero qué interesante que lo podemos aplicar a la vida cristiana, ¿no? Porque a lo mejor tú y yo ya conocemos a Dios, ya tenemos una relación personal, ya es mi Dios. Pero también estas cosas que vemos en Jonás nos enseñan que podríamos alejarnos de Dios, podríamos conocer la Escritura y decirle al Señor, Señor, y Dios mío, y todo esto, y aún así estar muy alejado de su voluntad y no querer hacer lo que Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Nos alejamos. Pero este pasaje también nos muestra que podemos venir de vuelta. Y que cuando pasan cosas difíciles es pensar, ¿no estaré yo deseando con Dios y alejándome de su voluntad? Me enseña a clamar de vuelta. En el Salmo 138 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es una imagen de la resurrección. Me vivificaste, me diste vida. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No? Y también sabes que vemos en Jonás. Vemos en Jonás que cuando él ora, Dios le contesta. Tiene una certeza en esa respuesta de oración. Entonces no dudes, si estás en esa situación, clama al Señor. Cuando te pasen cosas angustiantes e incluso por tu propio pecado, ahí está el Señor. Puedes acercarte a clamar a Él y el Señor está prometiendo respuestas. Ahora sí que, si podemos decirlo de una manera así simplista, podría decir, uno sufre porque quiere, porque uno no clama. Pero si uno clamara, uno podría ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Pero uno no lo hace y uno prefiere sufrir en vez de clamar al Señor. En primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Chécate, dice Pablo, ¿eh? Dice Pablo en primera de Juan. No. Dice Juan, esta es la confianza, la certeza, la seguridad, la garantía. Te lo enseñan en Navegantes como la garantía de la salvación o la seguridad, la garantía de respuesta a la oración o seguridad de respuesta a la oración. ¿Por qué es eso? Dice, esta es nuestra confianza. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, imagínate que yo le pida al Señor, vuelve mi corazón a ti. ¿Esto va de acuerdo a su voluntad? Pues sí. Señor, me alejé, recíbeme. ¿Tú crees que esa no es la voluntad de Dios? Claro que sí, ora por eso. ¿No? Y dice, si oramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, puedes contar con eso. Increíble, señores. Si piensas algo de acuerdo a su voluntad, cuenta con eso. O sea, ya está hecho, dice Juan. En Juan 16:23 Jesús dijo, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Jesús mismo lo dice, de cierto te digo, es algo verdadero, totalmente digno de nuestra confianza. Ora y te será hecho, será cumplido, dice Jesús. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Todo esto lo que nos anima es en cualquier situación difícil y mucho más aquellas situaciones en las que estamos neciando y alejándonos del Señor. Cuenta con que el Jesús escuche tus oraciones. Si tú clamas a Él, va a escuchar tus oraciones, tu clamor, ¿verdad? Entonces, familia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña este capítulo? Ora, ¿verdad? Ora, clama, búscalo, ¿verdad? Ahora dice este pasaje de Jonás
Y hubo un ingrediente especial en la oración. ¿Cuál fue? La fe, ¿verdad? La fe de Jonás, porque dijo, aún veré tu santo templo. También en el verso número 7, llegó hasta ti mi oración en tu santo templo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es fe en Jonás. Entonces, esto nos enseña que nuestra oración debe de tener fe en Dios, fe en su palabra, ¿verdad? O sea, si Él te dice algo en la Biblia, eso es totalmente confiable. Dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, o sea, buscándolo de todo corazón, pero también dice, en plena certidumbre de fe. El domingo hablamos de la duda, ¿no te acuerdas? Cómo Jairo estaba ahí con Jesús, ahí estaba Jesús con él, a su lado, pero llega a decirle, ¿sabes qué? No molestes más al maestro. Pero Jesús le dijo, no temas, solamente cree. Y es eso, exactamente. No podemos permitir que la duda mine nuestra fe, mine nuestra confianza en el Señor Jesús. Porque la duda es el enemigo, ¿sabes? No. Nuestra fe no está basada en nuestra percepción, en nuestros sentimientos o emociones. Nuestra fe es sólida porque está basada en la roca de la eternidad que cantábamos ahorita al principio. En algo sólido que es la palabra de Dios. Vengo a confiar en ti porque tú así lo dijiste, Dios. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, cómo sé que yo puedo confiar en Dios y en su palabra? Qué buena pregunta, porque esa es la base de nuestra fe, familia. ¿Cómo sé que puedo confiar en su palabra? Pues nada más te voy a dar esta. Si Jesús dijo que él iba a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día y no hubiera resucitado al tercer día, todo lo que él dijo es mentira, es una fábula y nosotros somos bien ingenuos. Pero si él resucitó de entre los muertos, significa que entonces, por lo tanto, él pagó los pecados y todo lo que él dijo es verdad. Y toda la palabra es verdad y totalmente confiable. Y la resurrección es un hecho histórico. Jesús no está en la tumba. No se encontró el cuerpo porque Jesús resucitó de los muertos. Pablo decía que el evangelio en el que él confía es ¿no? Primera de Corintios 15. Jesús murió conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y se apareció a Pedro, y se apareció a más de 500, y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, y se apareció a sus discípulos allí en Galilea. Jesús está vivo. Entonces, por lo tanto, si Jesús resucitó de los muertos, puedo confiar en Él. Su palabra es firme. Si Jesús estuviera muerto, entonces no hay nada que confiar. Pero Jesús resucitó de entre los muertos. Hecho está. Así es, consumado, es hecho. Bueno, entonces, el punto es este. Tengo que venir al Señor a clamar, pero orar con confianza. En cualquiera de sus promesas, ¿verdad? Con confianza en el Señor. Yo constantemente me desafío a mí mismo, pensando, a ver, Josué, ¿eso que te está prometiendo el Señor es real? Y siempre me lleva a la pregunta, ¿está vivo? ¿Resucitó de los muertos? No, pues sí. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás lleno de miedo? ¿Sabes? Y dices, pues sí. Hay tanta evidencia de que Jesús resucitó que sería totalmente necio y torpe decir que no resucitó. Pero por cuanto hay tanta evidencia y toda la verdad a favor, podemos confiar en eso. No dudes acerca de tu fe. Ven a Jesús a clamar con una fe sólida. ¿Ok? Jesús hace lo que dijo hacer. Si crees, serás salvo. ¿Ah? Si lo invocas, serás salvo. Por pura gracia, por fe. Eso es lo que dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mateo 21, 22 dice, todo lo que pidierais en oración,
creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Santiago, capítulo número 1, en el verso número 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Verdad? Uno no confía en el Señor así, ¿verdad? Te dice una cosa y te mueve, te dice otra cosa y te mueve. Habla como un niño fluctuante, llevado por doquier viento de doctrina. Pero una persona que está arraigada en la palabra del Señor, en la resurrección de Jesús, no se mueve. Entonces dice, pide con fe. Y de igual manera, se te ocurre alguna promesa del Señor Jesús. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, sí, limpiarte de toda maldad. O sea, hay muchas promesas. ¿Cuál necesitas? ¿Cuál te está costando trabajo confiar? Necesitas aprender, necesitamos aprender a ver esas promesas como algo seguro en nuestras vidas. Está en entredicho la palabra de Dios. Está en entredicho Jesús. Está en entredicho Dios. ¿Tú crees que Dios va a deshonrar su palabra? ¿No? Por así decirlo. Qué increíble, ¿verdad? Tenemos un Dios que respalda su palabra. Es un Dios fiel, es un Dios poderoso para hacer lo que ha dicho que va a hacer. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que se preocupa por ti. ¿Cómo no te va a escuchar? Mira, todos tenemos un familiar querido, ¿verdad? Si los familiares queridos sabemos que podemos confiar en ellos, ¿cómo no confiar en nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Que nos ama, que es el que más nos ama, de hecho. ¿Verdad? Es bueno nuestro Dios. Entonces eso podemos entender. Vamos hasta aquí, 3 aplicaciones. Número 1, clama para ser salvo. Número 2, puedes estar seguro de las respuestas a tus oraciones. Por lo tanto, ora, pero ora con fe. Y último punto de esta noche. Hay 2 respuestas. Cuando tú experimentas la salvación de Dios o cuando tú experimentas cómo Dios te respalda y te escucha tus oraciones, hay 2 respuestas que podemos dar ante este hecho. Número 1, verso 8. Seguir vanidades ilusorias o con voz de alabanza ofrecerle sacrificios y pagarle lo que prometimos. ¿Se entiende la idea? O sea, por un lado, cuando tú experimentas cómo Dios te ha salvado, cómo Dios en tu problema te ha ayudado, te ha sacado a flote, te ha bendecido, la opción más lógica, por así decirlo, debería ser lo que dice Jonás. Con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. O sea, por así decirlo, con gusto. O sea, con gratitud, con adoración, voy a obedecerte. Y pues sí, en el capítulo 3, Jonás ahora sí fue a Nínive, ¿no? Y claro, con su boca pregonó contra los de Nínive, ¿verdad? Y obedeció a Dios con voz de alabanza, de buena gana, de buen modo, con gratitud, con alabanza. Y esto es algo que nos confronta, porque muchas veces conociendo las respuestas de Jesús a nuestras oraciones, todavía seguimos viendo así como, ay, tengo que obedecer. Ay, es que mira esto. Ay, es que mira aquello. Y no se ve esto en nuestras vidas, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Pero ¿qué nos anima esta enseñanza? No es como para que tienes condenado o algo así, ¿ok? Sino para que podamos analizar, mira, si has entendido cómo Dios te ha salvado, o has entendido cómo Dios está contigo, está por ti, te escucha, te ama. Lo más lógico que podríamos hacer por esto es, pues, obedecerle con gozo, con alabanza, con gratitud en nuestras vidas, ¿verdad? Ofrecerle sacrificios, ¿verdad? O sea, ofrecerle sacrificios es lo que dice Pablo, o así que es lo que dice Juan en Romanos. No, Pablo en Romanos, capítulo 12, verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, vuestra manera lógica de adorarlos, ¿no? Pues claro, esa es la manera obvia. Si todo el tiempo me ama, me bendice, me perdona, me limpia, me ayuda, pues ¿cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a hablar y predicar el evangelio? Pues para eso nos llamó y lo voy a hacer con gratitud, ¿verdad? Es increíble. Este es un reto para ti, para mí como cristianos, para abandonar aquellas malas formas en cómo luego respondemos al amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Él quiere que le sigamos. Él quiere que ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio para servirle solamente a Él, ¿verdad? Pues vamos para allá, familia, ¿verdad? Pero también hay otra manera. Bueno, hay una cosa acá. Pagaré lo que prometí. Qué interesante, ¿verdad? Pero aquí está hablando precisamente porque Jonás había prometido ir a predicar y no fue, ¿verdad? Entonces creo que esto habla de simplemente un compromiso con Dios. Simplemente no es que nosotros podamos pagar nuestros pecados o algo así, ¿verdad? Pero sí podemos responder a Dios, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, una vida de compromiso con Dios. Así de simple. O sea, ya de por sí, cuando recibimos a Cristo le dijimos, te entrego mi corazón, ¿ah? Te entrego mi vida, Señor. Pues entrégasela pues. Eso es, págale lo que es de Él. Realmente tú ya no te perteneces. Por cierto, al creer en Cristo ya somos de Él. Entonces somos deudores a Dios. Entrégale tu vida, tu obediencia, tu servicio. Pero te digo, hay otra manera incorrecta de responder ante la bondad de Dios, que es verso 8. Vivir en las vanidades ilusorias de este mundo, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos conforme a todo lo que se ve de este mundo, que es pura vanidad, ¿verdad? Que es pura ilusión, que no es algo real, lo que estamos haciendo es desechar todo este amor y bondad que Dios nos ha dado, que nos ha derramado en nuestras vidas. Estamos diciendo algo así como que no me importa que tú hayas muerto por mis pecados, no me importa que tú hayas resucitado, no me importa que tú me escuches mis oraciones, no me importa que todo el tiempo me quieras sacar del hoyo, no me importa, yo quiero seguir haciendo lo mismo. Vanidades ilusorias, pura ilusión, ¿verdad? Por eso, y dice ahí, los que siguen vanidades ilusorias abandonan su bondad, abandonan su misericordia. Están dando de la espalda todo eso bueno que el Señor hace contigo. Entonces, pensando en eso, digo, ay caray, cada vez que yo no respondo como debería responder, lo que realmente estoy haciendo es algo así. Pero lo importante es no permanecer en eso. Es pedirle perdón al Señor y otra vez, Señor, vengo aquí, ¿no? Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi servicio, aquí está mi corazón, aquí estoy, Señor. ¿Eh? Pero la pregunta entonces es esta: ¿cómo voy a responder al hecho de que Jesús me ha salvado a mí? ¿Cómo voy a responder al hecho de que Jesús responde mis oraciones? De que todo el tiempo está conmigo, de que todo el tiempo está por mí. ¿Cómo le voy a responder al Señor Jesús? ¿Ah? Eso es bien importante. ¿Ah? Nadie puede sacar del hoyo su propia vida. El único que puede hacer eso es Dios. Y en el verso número 10, ya lo último, dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Le faltó sal a este cuate. No. Es, yo pienso en esto de como, sí, bueno, es muy lógico, o sea, lo vomitó porque Dios lo mandó y esa es la forma en cómo Dios lo rescató, ¿no? Por una parte entiendo una cosa, Jonás no sabemos si resucitó o no, no sabemos si murió realmente, o sea, no estamos seguros de eso, solamente sabemos que es una señal de Jesús, porque este castigo exclusivo y exhaustivo de Dios sobre el pecado no lo llevaría a Jonás. Por eso es que Jonás no se ve aquí que él realmente al final sea desechado por Dios. Él era solamente una señal que apuntaba a Jesús. Jesús, él sí cargó la culpa, él sí cargó la ira de Dios,
Él sí fue desechado por el Padre. Él dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desechado, desamparado? Hubo alguien que sí fue desechado y no fue Jonás. Jesús fue desechado para que tú y yo no seamos desechados, sino para que Él, ocupando nuestro lugar, nosotros fuéramos libres, salvos. Y yo creo que de eso habla el verso 10. Vomitó a Jonás en la tierra, lo vomitó del Seol, lo vomitó de la muerte. Es como diciendo, si tú vienes al Señor, ¿sabes? Vas a disfrutar la vida del Señor, la libertad, porque Él cargó con esa esclavitud, porque Él cargó esa ira, porque Él cargó ese pecado, para que tú y yo tengamos libertad y vida. Pues qué increíble, ¿no? El resultado de la fe, de la oración con fe, es una vida llena de libertad, una vida en abundancia, ¿verdad? Es que bello que Dios quiera hacer eso en nuestras vidas el día de hoy, la quiere seguir haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos que orar, familia, ese es el punto. Oremos, confiemos en el Señor. ¿Oramos por eso? Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta noche, por lo que tú nos has estado mostrando el día de hoy también. Sobre todas las cosas, enséñanos a confiar en ti, de verdad, de corazón. Y si no hemos clamado por salvación, Señor, anímanos, dando la confianza que tú eres un Dios que perdona y salva. Porque tu Hijo Jesús ya pagó nuestros pecados, ya resucitó y podemos confiar plenamente en él, Señor. Pero si ya somos tuyos, Señor, tú eres nuestro Dios, ayúdanos a tener fe en ti, Señor, y a orar con fe cada vez que esté pasando alguna situación, porque tú eres un Dios bueno en el que podemos confiar. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.